Perfecto. Ujú. Ok, bueno, pues vamos empezando entonces. Ok, bueno, vamos a iniciar esta sesión. Primero que nada quiero agradecer a Axel que está aquí presente por haber aceptado a participar en este proyecto que es coordinado por profesores de la Universidad de Guanajuato. Este proyecto tiene como título, bueno, es un seminario de investigación sobre biopolítica, necropolítica y neoliberalismo. Fue iniciado por el doctor Cuauhtémoc Natay. Por ahora no se encuentra, pero se va a integrar. Me avisó que tiene algunos pendientes y se va a integrar a lo largo de la sesión. Fue iniciado por el doctor Cuauhtémoc Natay, es investigador de la Universidad de Guanajuato. También es coordinado por el doctor José de Jesús Ramírez. Él también es investigador de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, la idea es eh, el objetivo del proyecto es abordar los problemas de violencia, las distintas formas y facetas que adquiere la violencia, sobre todo en México, que puede ir desde una mirada de exclusión en lo cotidiano hasta una violencia extrema que termina en la negación de la vida. Entonces se trata de abordar estas distintas facetas de la problemática de la violencia a través de distintos marcos teóricos. El núcleo del proyecto versa bueno, se ancla en biopolítica y necropolítica, pero estamos conscientes de que abordar la violencia es un problema tan complejo que pues abarca muchos otros aspectos, ¿no? Una cosa que sí es interesante es que se ha visto que las distintas formas de violencia contemporáneas pues se anclan o tienen algo que ver o se relacionan de alguna manera con el horizonte neoliberal. Entonces se trata de desentrañar cuáles son esas articulaciones entre distintas formas de violencia y horizonte de sentido neoliberal, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, ese es el objetivo del proyecto, se los platico. Esta es la primera sesión abierta. El proyecto tiene como objetivo que distintos profesores de distintas instituciones nos compartan sus investigaciones y sus alcances, ¿no? Para lograr un diálogo interinstitucional, interdisciplinario, porque el problema pues así lo exige, así lo requiere. Entonces, el día de hoy invitamos a Axel, al doctor Axel Rivera Osorio. Me voy a permitir leer una breve semblanza para presentárselos. Él es el doctor Axel Rivera Osorio, es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, en la UNAM, de 2019 a 2021. También realizó una estancia doctoral en los archivos Husserl de la Universidad de Colonia en Alemania y actualmente realiza otra estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Él es candidato a investigador en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y actualmente coordina junto con Marta Lamas el Seminario de Investigación sobre Política Sexual. Ha publicado varios artículos académicos en libros y revistas sobre filosofía política, feminismo y filosofía latinoamericana. Sus líneas de investigación son filosofía feminista, filosofía política, ética y fenomenología. Entre algunas de sus muchas publicaciones podemos encontrar A la sombra de la democracia, de 2022, en la revista Península. Otra publicación que podemos encontrar es Radiografía del feminismo radical, de 2022. Y alguna otra publicación sería Feminismo, Reconocimiento y Tolerancia, de 2019. Y bueno, hay muchas otras publicaciones que se pueden encontrar dentro de la producción del doctor Axel Rivera. Si quieren googlearlo, pues seguro ahí les aparecerá una amplia gama de publicaciones. Y bueno, sin extender más esta presentación, pues estamos aquí para escuchar la presentación de Axel, que como vieron en el flyer que estuvimos distribuyendo, el título es El regreso de los monstruos, una lectura biopolítica del neoconservadurismo. Y pues sin más, te damos la palabra, Axel. Adelante, te escuchamos. Gracias. Primero, el título es parte de lo que, bueno, seguramente leyeron ustedes muchas cosas cuando Trump asumió la presidencia. A mí me gustó mucho un artículo que se llama El regreso de los monstruos. Entonces, de ahí salió el título.
aunque realmente hay que matizar mucho de las cosas para, o sea, o esa va a ser uno de los propósitos, ¿no? O sea, ver que en el neoliberalismo y los conservadores son muchas cosas, pero hay que pensarlos de manera compleja para no caer en una dicotomía fácil, ¿no? De nosotros los buenos, ellos los malos. Entonces, eso es algo, o sea, el título me gustó, solo que quería explicar eso. Ajá. Ahora, eh, quisiera empezar otra vez con aclaraciones conceptuales. Como mencionó Hugo, bueno, el doctor Martínez, ajá, yo soy filósofo de formación, entonces una parte importante de la filosofía es la aclaración conceptual para entender a qué nos referimos con ciertas cosas. Ajá. Entonces, primero que nada, quiero plantearles qué es lo que me interesa a mí analizar, ajá, que es la derecha radical. Esa es, o sea, ¿no? A partir de la distinción de la derecha radical, viene de Casmude, ¿no? Que ustedes vieron que está citado en el artículo que les mandé. Bueno, y la cuestión es importante porque viene, o sea, para distinguir qué es lo que hay de nuevo en esta derecha radical. ¿Ja? Entonces, Casmode distingue que hay cuatro tipos, ¿no? O sea, de movimientos de derecha a partir tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, los que eran los neofascistas, después viene toda una forma de naturalización de ese neofascismo que se fue como haciendo un discurso más tranquilo, pero no menos radical. Después vendría en los años 70 todo el tacherismo con la introducción de la agenda neoliberal, que eso ustedes lo han estudiado, no quisiera ahondar en ello. Y Casmude plantea que a partir de los años 2000 es cuando hay algo que es la derecha radical. ¿Cuál es el punto que distingue esta derecha radical? Primero, y frente al fascismo o neofascismo, ¿ah? O sea, el fascismo, como lo dice Casmude o como lo dice Finkelstein o el autor que ustedes digan, ¿no? Es una forma completamente alternativa al liberalismo, a la democracia. Entonces, eso es algo importante de ver, porque la nueva derecha juega dentro de los parámetros democráticos, juega dentro de las instituciones democráticas. Es decir, no va a ser una ruptura con la democracia o no una democracia, o sea, no una ruptura radical con la democracia liberal, sino va a jugar dentro del esquema liberal. Entonces, eso es algo importante de ver, porque ahí es donde empieza y ahí es donde se va a centrar la biopolítica, porque si hay una forma, ¿no?, de gobernar a las personas, es desde dónde van a hacer las políticas para gobernar o para que ese gobierno exista. Entonces va a ser dentro del Estado liberal, dentro de la sección, o sea, dentro del gobierno, y ahí se van a crear medidas públicas o políticas públicas. Entonces, eso es algo importante. ¿Qué otra cosa plantea, no? O hay muchos autores que plantean, pero ¿qué es algo que sí va a ser esencial para la derecha? ¿No? O sea, para la derecha radical, y esto sí es algo más general, que hay algo que yo le denomino una antropología de la desigualdad. Todos ellos sí van a creer que hay desigualdad natural, que las personas no somos iguales. ¿Ja? Que eso es algo fundamental de entender porque algo que surge con el liberalismo es justamente esa idea de igualdad, que todas las personas somos iguales. ¿Ja? Eso es algo muy importante porque incluso para quienes conocen un poco acerca del discurso decolonial, o sea, que yo hace poco estuve leyendo a Santiago Castro Gómez, que es uno de los autores que más ha estudiado los temas de biopolítica en Foucault. Para Castro Gómez, la idea de la igualdad es de suma importancia, no solamente para el discurso occidental, sino para la teoría crítica. ¿Ja? ¿Por qué? Porque el hecho de que nos pensemos como iguales, como seres iguales, ha sido, o sea, un avance civilizatorio. Castro Gómez menciona que nosotros nunca nos habíamos pensado
como iguales, por lo menos hasta el Renacimiento. Siempre en todas las sociedades hubo la idea de que hay una desigualdad estructural, que las jerarquías se imponen y son naturales y que así van a ser. De hecho, si ustedes leen, hay un libro muy interesante de Roberto Espósito que se llama Personas y Cosas, donde él va explicando cómo a lo largo de la historia la idea de cosa incluía a muchas personas. Entonces, fue solo hasta el siglo XVI que empezamos a plantear con seriedad la idea de una igualdad para todos. Ajá. Ahora, eso era una igualdad formal, abstracta, como ustedes quieran, que nunca se ha cumplido. Pero la idea de que somos seres iguales o que tenemos una cierta igualdad por el hecho de ser humanos, eso es algo que se creó en la Europa periférica del siglo XVI. Después, Europa se vuelve el centro del mundo, pero esa idea radical es un eje central y eso es lo que van a cuestionar todos los movimientos de derecha. Eso sí, puede ser fundamental. La, que hay una forma de entender la realidad donde no hay esa igualdad, donde lo que existen son jerarquías sociales, jerarquías de género, jerarquías de lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, incluso eh, me acaba de llegar un libro, lo estuve leyendo hace poco, que es de un autor chileno, se llama Axel Kaiser, y se llama La tiranía de la igualdad. Su planteamiento es que la idea de igualdad ha traído incluso cosas como los totalitarismos. Entonces, toda esta idea que es fundamental para la democracia es lo que van a empezar a criticar. Entonces, esto sí es algo indispensable que hay que ver. Ahora, depende cómo caractericemos la igualdad, lo que va a distinguir, por ejemplo, al fascismo, al nazismo y a los movimientos de la derecha actual. Ajá. Porque el componente, digamos, de la desigualdad, tanto en el fascismo como en el nazismo, era un poco más biológico, o mucho más biológico, ¿no? Ahí sí se planteaba la idea de una raza pura, ¿no? En el nazismo. Y todos los que no entraban ahí eran fácilmente descartables. Lo que dice Casmude es que esa idea de desigualdad ha cambiado, ajá, y ahora ya no hay una justificación de lo que sería una desigualdad biológica, sino lo que él denomina etnonacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la idea es que existen diversas etnias, incluso dentro de la nación, que las etnias tienen derecho a existir, pero no por eso deben de existir en conjunto, o que deben existir, pero de manera un poco más separada. Y esto trae como consecuencia, por ejemplo, la exclusión de quiénes, de los musulmanes, por ejemplo, en Europa. Ajá. Tienen derecho a existir, pero si no se acoplan a lo que tendrían que ser los mandatos de ser un europeo, pues que se vayan a su casa. O si no buscan integrarse dentro de una comunidad europea, pues que se vayan. Entonces, hay una mayor capacidad de pluralismo, pero al mismo tiempo ese pluralismo está pensado para que realmente, ¿no? O sea, se genere como un marco de exclusión. Y entonces ahí es donde empieza la cuestión, ¿no? O sea, ya la idea no es tanto como matarlos o excluirlos porque son una raza distinta, sino como, o sea, eliminarle derechos o tratar de ponerlos como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, esa también es una cuestión importante, ¿no? O sea, de esta nueva derecha radical. ¿Ah? Otra de las cuestiones de la derecha radical, o sea, que plantea Mude y que a mí me interesa mucho, es justamente que trata de dinamitar la democracia liberal, aunque manteniendo una cierta idea o instituciones de la democracia liberal. Esto es algo importante porque eh, frente, digamos, ¿no? O sea, que siempre se dice que Trump es un fascista o lo que sea. No, la democracia, o sea, los nuevos movimientos de derecha no buscan eliminar la democracia, o sea, en general.
están en contra de la forma como se estipula la democracia liberal. Y ahí es donde hay donde hay un vínculo. Y que esto habría que pensarlo con mucho cuidado, entre algunos movimientos de izquierda y los movimientos de esta derecha. Porque tanto los anarquistas como algunos movimientos de populistas de izquierda, como esta derecha radical, que puede ser un populismo de derecha, buscan eliminar las instituciones del Estado liberal. Entonces, y la van minando poco a poco. O sea, lo podemos ver cómo lo hizo Bolsonaro, cómo lo está haciendo Trump, cómo lo hizo, por ejemplo, Bukele, cómo lo está haciendo Milei y cómo lo hizo Andrés Manuel, cómo lo hizo Chávez en Venezuela, cómo lo hizo eh, Evo, ¿no? En Bolivia. Entonces, todas esas cuestiones, o sea, aunque no son iguales, pero sí es algo fundamental que comparten. Es decir, minar las bases de una democracia liberal. El punto importante es que estos movimientos de derecha radical no buscan eliminar la democracia, como si lo intentaba hacer el fascismo. Eso, que parece tan simple, es lo que distingue claramente para Federico Finkelstein el fascismo de las nuevas derechas, que de alguna manera la legitimación que quieren tener es hablar por un pueblo, ¿no? Pero dentro de instituciones que no son necesariamente antidemocráticas, cosa que sí era antidemocrática tanto en el fascismo como en el nazismo, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Ajá, entonces, digamos, de esa derecha es de la que yo quería hablar. Y o sea, y eso es lo que me importa ver, o sea, porque tenemos que empezar a definir claramente de qué estamos hablando. Entonces, cuando digo esta derecha radical, no es, digamos, bueno, nada más rapidísimo, la derecha extrema para Mude, a diferencia de la derecha radical, es justamente la que no va a jugar con parámetros democráticos. Ajá, o sea, ahí sí es más fascismo, más nazismo, más lo que ustedes quieran. Entonces, esa es como la diferencia fundamental. Ahora, entonces, esta derecha radical, ¿qué es lo que tiene? ¿No? ¿Qué es lo que está ofreciendo? Y ahí es donde me interesa plantear algunos temas, ¿no? A mí el que más me interesa, o uno de los que más me interesa, es algo que yo estuve leyendo en varios autores de derecha, o sea, digamos latinoamericanos como Agustín Laje, como Axel Kaiser o como otros, que es su lucha contra el Estado. O sea, yo no entendía bien por qué están en contra del Estado. Ajá. O sea, yo pensaba que era algo que tenía que ver, no sé, o sea, con la fobia neoliberal en favor del mercado y tiene que ser, pero es más por una razón que están viendo que el Estado es como una degeneración moral. Eso es algo importante de ver. Entonces, empiezo rapidísimo la idea de esto, de por qué están en contra del Estado. Creo que lo puse en el artículo, en una nota, cuando planteaba algo de Laje, que cita a Mises, si mal no recuerdo. No recuerdo si cita a Mises o a Friedman, alguno de esos dos. Y Mises, o Friedman en ese caso, lo que dicen es que el Estado, el hecho de tener que controlar la vida de las personas, limita la libertad, y al limitar la libertad, limita su capacidad de decisión, y eso está mal. Entonces, lo que yo no entendía es por qué están tan en contra, y es algo muy fundamental, o sea, tanto Mises como Hayek son austríacos. Ellos dos vienen saliendo o tuvieron que salir de su país por el totalitarismo nazi. Entonces, esa idea que a ellos les llevó a exiliarse en Estados Unidos es lo que tenían en la cabeza cada vez que hablan del Estado. Para ellos, el Estado tiene que ver obligatoriamente con lo que pasó o sea, con el nazismo y con los totalitarismos. Obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, Mises analiza o sea, el socialismo
y obviamente todo el totalitarismo soviético. Ajá. Desde un punto de vista económico, pero ve que el socialismo soviético es semejante estructuralmente a lo que fue el nazismo. Entonces, esa es la idea base que ellos tienen cada vez que hablan acerca del Estado. Entonces, toda intervención estatal para ellos es coacción y por lo tanto, esa coacción, o como dice Axel Kaiser en este libro de la desigualdad, que el Estado obligatoriamente tiene que ver con la coacción y, bueno, impide la libertad individual y que la única forma de, de ofrecer mayor libertad es limitando el poder del Estado. Entonces, una primera cuestión importante sería plantear si esa es la única forma que tenemos del Estado. Si el Estado como puede ser visto como algo distinto a la pura coacción. Y para mí sí, ¿no? Eso es clave. Ajá. Pero de allí importa, porque, porque a partir de cómo concebimos el Estado, es cómo vamos a concebir la relación con las políticas públicas que van a generar, ¿no? Tipos de sujetos. Entonces, eso es algo indispensable. Ajá. Entonces, entonces, esa es una cuestión que yo quería, o sea, que para mí es clave, ¿no? O sea, su forma de ver al Estado. Ahora, de por qué para mí era tan importante esto. Porque como ellos van a desconfiar del poder estatal, lo que les queda para, y eso sí es algo que planteo en el artículo que ustedes leyeron, lo que les queda como forma de legitimación de las normas sociales es lo que yo le llamo las eh, instituciones intermedias. ¿Qué son las instituciones intermedias? Lo que para ellos es algo prepolítico, medio natural, como sería la familia o como sería la amistad. Ajá. O sea, esas instituciones que todavía no han sido de alguna forma incorporadas al poder del Estado. Y eso también es importante porque en esas normas de las, digamos, de las instituciones intermedias, lo que predomina es el tradicionalismo moral. Entonces, ese tradicionalismo moral es incapaz de dar avances significativos en temas de relevancia. Yo ahorita estoy en el Centro de Estudios de Género y por lo tanto toda la última parte del artículo se centraba en algunos temas, justamente, ¿no? O sea, como los mandatos de la masculinidad, de la feminidad, todo ese tipo de cuestiones terminan siendo pensadas de la forma más tradicional posible. Porque cuando uno apela solamente a la familia, por ejemplo, es imposible que vayan a salir como mayor equidad. Ajá. Pensemos, por ejemplo, otra vez en una persona que era de izquierda, pero pues era mexicano y era tradicionalista como nuestro expresidente, que canceló por un tiempo las estancias infantiles, que después las volvieron a reabrir en algunos lugares. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el argumento? Si ustedes recuerdan, decía que las abuelitas y las tías eran quienes iban a cuidar de los niños. Ajá. Es decir, esa forma de ver, ¿no? La masculinidad y la feminidad y los mandatos para cada uno de los géneros era lo que generaba política pública bien concreta que dividía a la sociedad y que generaba expectativas para las personas. Entonces, eso es algo indispensable. ¿Ja? Y obviamente cuando una persona, ¿no?, de derecha radical como Trump, como Bolsonaro llegan al poder, lo primero, o por ejemplo Milei, lo primero que hizo Milei al llegar al poder fue cerrar el ministerio, ¿no?, de la mujer. Así, lo cerró del Ministerio de Género. Entonces, ese es el tipo de cuestiones, o sea, que terminan pasando porque dicen que el Estado no tiene que intervenir. Y ahora sí, es como decía, ay, no me acuerdo cómo era la señora de Los Simpson, que alguien piensa en los niños. Esa es lo que dicen, o sea, que
la niñez, la juventud no tiene por qué ser adoctrinada. Entonces ahí es donde ya juega realmente la biopolítica, o sea, cómo vamos a gobernar a las personas, ¿no? Entonces la derecha, o sea, en este punto, la derecha radical tiene claro que la forma es a partir de los mandatos tradicionales, el tradicionalismo, una moral mucho más apegada a los valores antiguos, etc. Entonces, por eso es importante ver, ¿no? Entonces, eso para mí, o sea, es otra de las cuestiones importantes que se deriva de la crítica al Estado. Ajá. ¿Qué otra cosa se me hace para mí importante? O sea, de todas las cuestiones, ¿no? O sea, bueno, nada más pensando en el artículo, nada más para no quedarme, o sea, y no decir que no dije nada del artículo. Lo del artículo era algo, o sea, que yo fui hilando y era cómo, o sea, la subjetividad neoliberal tiende a esos valores tradicionales. Y entonces yo analizaba acerca de las posiciones que se va generando dentro del neoliberalismo, es decir, posiciones más empresariales, y cómo se piensan las personas como empresarios de sí mismo, y cómo eso tiene un correlato psíquico. Ajá. Y el correlato psíquico cada vez va apelando más, otra vez, a estas mismas instancias intermedias. Porque una persona mucho más precarizada, ¿ah? Cuando lo único que le queda, ¿no?, es su propio trabajo y no hay manera de que salga adelante si no es mediante los apoyos de su familia, de sus amigos, o sea, no hay manera de que piense de manera, o sea, como alternativa a eso que tiene. Ajá. Entonces, eso también es importante. Para mí era de lo más importante que hay, ¿no? O sea, cómo es ahí una formación muy específica de una mentalidad, ¿no? O sea, psíquica, ¿no? O sea, basada en el liberalismo que conduce al tradicionalismo moral. Entonces, eso es otra de las cuestiones importantes, ¿no? O sea, que me gustaría señalar. Y bueno, de ahí podemos pasar hacia varios temas, pero que denme un segundo, dejen veo aquí rapidísimo las notas que traía, porque, ajá, bueno, es que hay muchos temas, pero, por ejemplo, les quería plantear una de las cuestiones que también es importante. No, esto no lo dice Mude, sino yo lo estuve leyendo de una autora que se apellida Yanela Malca, que lo que dice Yanela Malca es que esta derecha, esta nueva derecha, ha aprendido mucho de los movimientos de izquierda. ¿Por qué? Porque los movimientos de izquierda siempre se basaron en la movilización social. Ajá. Siempre se basaron en la pelea jurídica por derechos, o sea, por algunos derechos. Si ustedes recuerdan, hace no tantos años empezó a circular en la Ciudad de México y en diversas ciudades del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, en Madrid, un camioncito a favor de la familia, que era justo cuando estaban en la plena despenalización del aborto en varios lugares del mundo. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la movilización social, porque ahora hacen marchas, o sea, las marchas, ¿no? O sea, en México creo que es el movimiento de la familia, o no me acuerdo cómo se llama bien, ¿no? Todas esas marchas que organizan y cómo ahora están peleando jurídicamente es algo indispensable. ¿Por qué? Porque en vez de plantear que están tratando, ¿no? O sea, de abogar de manera religiosa por los niños, por la infancia, por la familia tradicional, etcétera, lo que dicen es que están peleando por derechos fundamentales, por derechos humanos. Y entonces hay toda una reinterpretación de lo que son los derechos humanos. Es muy interesante ver cómo hay ahora, o sea, cómo dicen que todos los niños tienen derecho a un padre y una madre, que no es otra cosa que la defensa de lo que es la familia tradicional. Ajá. Pero eso, que se va haciendo legislación y se va haciendo jurisprudencia, porque han ganado.
Ajá. También Yanela Malca dice cómo en varios países, aprovechando una ley que es de la Corte Interamericana, que dice que se va a proteger o sea, la vida desde la concepción. El punto es que ellos interpretan que la concepción es el momento en el que un óvulo, ¿no?, es inseminado por un espermatozoide, cuando realmente la concepción a veces la entendemos como lo que entendemos, que es que alguien nace. Y entonces, el problema no es eso, sino que hay una interpretación, y eso ha permitido que en países como en Perú o en Costa Rica se niegue el aborto muchas veces, o se nieguen, por ejemplo, o sea, el, o sea, la creación de células madre, por ejemplo, con todo lo que eso puede implicar. Entonces, esta cuestión de cómo los movimientos de la derecha van utilizando las herramientas que antes empleaba la izquierda, también es una cuestión que hay que pensar, ¿no? Porque han estudiado bien. O sea, la gente que ahora escribe libros, ¿no? O sea, desde la derecha, tiene conocimiento de los autores clásicos de la izquierda. Utilizan conceptos como la batalla cultural o que se necesita una nueva hegemonía. Es decir, leyeron a Gramsci. O sea, y lo leyeron bien y a conciencia. Y están haciendo, o sea, sin sonar a teoría de la conspiración, que eso es una cosa también importante en estos movimientos, que son conspiracionistas, ¿eh? Eso es lo que me refiero. O sea, aquí sí hay cosas o sea, muy específicas que pueden rastrearse, que han hecho. ¿Y por qué digo que es algo concertado? Porque cuando algo pasa, digamos, en Perú, lo utilizaron en Costa Rica y después lo intentaron utilizar en México y así se ha ido haciendo. Entonces, no es algo que salga de la nada. O sea, si ustedes recuerdan, en los últimos 2 años ha habido también congresos en México sobre la nueva derecha. Aquí los organiza alguien, un actor, Verástegui, ¿no? Entonces, ¿y a quiénes ha traído? Siempre trae a Agustín Laje, ha traído a Trump desde teleprompter, pero lo trajo, ¿no? Ha traído a otros. Entonces, aquí en México hay una fundación, ¿cómo se llama? La de Salinas Pliego. No recuerdo bien, pero es la de Salinas Pliego y la de TV Azteca, ¿no? Que dan un premio o dan premios en efectivo y que es un think tank, ¿no? De la derecha. En Chile, por ejemplo, está la Fundación para el Progreso, que justamente organiza conferencias, dicta clases, publica libros. Entonces, eso es más o menos lo que han estado haciendo, ¿no? Entonces, para mí también es algo importante de ver cómo hay una articulación que no se queda en el plano nacional, sino que sí hay una planeación coherente, transnacional y que tiene efectos concretos. Entonces, también de eso es lo que se habla, ¿no? Acerca de la ultraderecha, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa así como podemos ir viendo? Eh, para mí, o sea, recordando a una jurista que se llama Tamar Pitch, ella plantea que el neoliberalismo genera tipos de sujeto, pero uno de los tipos que ha generado es la idea de víctima. ¿Ah? Todos son víctimas hoy, ¿no? O sea, muchos movimientos, de lo que ustedes quieran, se denominan víctimas, víctimas de lo que sea. Eso también lo ha utilizado la derecha para sus discursos. Cuando ellos hablan que hay una batalla cultural y que quien ha ganado la batalla cultural ha sido lo que le llaman el marxismo cultural, o sea, encabezado por lo que ellos dicen que es la escuela de Frankfurt. Y creo que ellos al que más citan es a Marcuse. Ajá. Pero digamos, eso es lo que plantean. Y entonces dicen que ellos son las víctimas de la corrección política, que ellos son las víctimas, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se plantea temas de feminismo, son víctimas de las mujeres empoderadas, que, a partir de políticas estatales no solo buscan la igualdad,
sino buscan tener mayores derechos que los hombres. Así lo dicen, tal cual. Entonces, esta idea de víctima y de la forma como organizan un discurso, ¿m?, a partir del concepto de víctima, y ellos se representan como las víctimas del sistema, siendo que son las personas que suelen tener mayor capital, que suelen tener, o sea, pensando que en Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos como grandes esquemas de racialización, ¿no? O sea, son las personas más blanqueadas, que son las personas que siempre han tenido el poder dentro de las sociedades. Aún así, ellos se consideran como las víctimas de este sistema. Y entonces funciona porque la gente cada vez le convencen más este tipo de discursos, porque también se sienten agraviados. Entonces, eso también es algo muy importante de ver, ¿no? O sea, cómo la articulación empieza en una crítica al Estado hacia valores tradicionales y después va generando toda una formación, ¿no? O sea, discursiva a partir de una figura de la víctima que los hace ver a ellos como las personas que son las que sufren el agravio. Entonces, eso también es una cuestión importante. ¿Ah? En, bueno, no sé, así, todo más o menos va siendo coherente hasta el momento, o sea, porque en mi cabeza tengo muchas cosas, nada más estoy viendo cómo van saliendo, así poco a poco. Pero, ¿todo bien, Hugo? O sea, ¿cuánto tiempo tengo extra? Porque, Pues habíamos hablado, te tenías 1 hora para exponer y el resto del ah, tiempo para... Ajá, pero sí, vale, en general va bien. Quizá, no sé, para ajá, articular todos los perfiles que has, descrito sobre el neoconservadurismo, igual, no sé, recuerdo que en el artículo que nos mandaste, bueno, para que todos estén al tanto, lo que pasa es que el artículo se le envió solo a las personas que nos escribieron, hace como no sé, como 1 semana y media. Entonces, no todas las personas del auditorio están al tanto de de lo que te refieres cuando haces alusión al artículo. Pero bueno, eso, quizá para articular todos los perfiles que has, señalado del neoconservadurismo, quizá pudieras describir así en términos puntuales cuáles son las características o determinaciones con las cuales tú lo concibes y por qué eso nos permite, no sé, abordar y comprender mecanismos de exclusión contemporáneos. Si quieres, concéntrate en el tema de la sexualidad, que es el tópico principal del artículo. ok, vale. Bueno, entonces empiezo con la cuestión más, o sea, con solamente como de la sexualidad. Eh, lo primero que planteo ahí en el artículo, en esa parte, es que se está creando una masculinidad, bueno, mandatos hacia la masculinidad, mandatos hacia la feminidad, que son mucho más tóxicos que antes. La cuestión importante, o sea, digamos, dentro de lo que planteo nada más en el artículo, muy rápido, de la masculinidad y la feminidad, es que el neoliberalismo trajo un cambio radical acerca de los mandatos de la feminidad y la masculinidad. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan y han leído cosas, por ejemplo, a Silvia Federici, ¿no? O sea, cuando ella habla acerca de la construcción del ama de casa, lo que dice Federici es que el ama de casa es una construcción del siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, cuando leemos novelas de Emile Zola o de Charles Dickens o de cualquiera de los autores del siglo XIX que reflejan su época, ¿no? De Víctor Hugo, por ejemplo, lo que vemos es que hay miseria, pauperización por todos lados. Yo recuerdo aquí Germinal de Solá y cómo plantea, ¿no? O sea, que las mujeres, los niños, todos tienen que trabajar en las minas. No había manera de que alguien, ¿no? Sin importar, o sea, sexo, género, lo que ustedes quieran, no trabajara. La formación de alguien que se queda en casa a cuidar a los niños, a los críos, a los que quieran, es una cuestión del siglo XX. Ajá. Federici dice que incluso había que forzar a las mujeres a principios del siglo a que se quedaran en casa, porque ellas estaban dispuestas a trabajar. Y así era, ¿no? O sea, trabajaban. Ustedes vean, o sea, eh, por ejemplo, eh,
Jacques Lancelot, en su libro sobre la policía de las familias, lo que plantea es justamente que hay un cambio, ¿no? O sea, de cómo se concibe la maternidad, que en el siglo justamente XVIII es cuando va a generarse la idea de la maternidad, incluso es la creación de la infancia, y ahí es donde empieza, ¿no? ¿Por qué era necesario hacer ambas cosas? Pues muy sencillo, porque en el siglo XVIII es cuando surgen los estados-nación. Los estados-nación requieren de mano, o sea, manos de obra, y había una mortandad tan alta que debían bajarse las tasas de mortandad para que el Estado fuera viable. Cualquier Estado, los Estados europeos, los Estados latinoamericanos, no eran viables porque había muchos muertos, sobre todo en la infancia. Entonces, se generó políticas para hacer que las mujeres tuvieran apego a los niños. Y ese apego, por ejemplo, algo que yo menciono en el artículo, es que incluso se crearon las canciones de cuna. Eso no existía. Quien cuidaba a los niños y obviamente no les cantaba eran las nodrizas. O sea, las nodrizas los dejaban allí, o sea, como a alguien le pagaban por cuidar como a 10 niños. Y lo que hacía era cuidarlos como se podía. Y así, y como se podía es como sobrevivían. Entonces es algo muy importante ver. O sea, cómo la formación de un sujeto como el ama de casa implicó un montón de cuestiones, ahora sí, de política pública concreta para generar afectos, o sea, apego materno, ¿no? O sea, la creación de la maternidad, la creación de la infancia. Y eso culmina en el siglo XX, cuando realmente va a hacerse una ama de casa. Y eso también tiene que ver con cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque tuvo que darse la posibilidad de que con un solo salario, que es salario masculino claramente, pudiera o sea, mantenerse toda una familia. Entonces, esa es una cuestión importante que después, eh, o sea, que se mantiene, esa sí, esa política sí se mantiene en lo que va a ser el estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, pero empieza a romperse justamente o sea, en los años 70. Ajá. Porque, o sea, cuando se empieza a resquebrajar poco a poco la lógica o sea, del estado de bienestar con Reagan, con Thatcher, porque había una fiscalidad que no alcanzaba, que es algo muy importante, ¿no? O sea, si algo tenían razón o tienen razón, ¿no? O sea, los neoliberales es que el estado de bienestar es muy difícil de mantener, porque no estuvo pensado nunca para mantener a tantas personas. Un estado de bienestar se pensó solamente para o sea, para los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, una población mermada y a quienes se les tenía que dar un suelo mínimo de bienestar, o sea, salud, educación, seguridad. Cuando la población se le dio todo eso y empezó a crecer, no alcanzaba. Allí tuvieron razón. Pero el punto, en vez de plantear cómo reformulamos el estado de bienestar, lo que hace el neoliberalismo es decir, no, vamos a hacer, a romper incluso con, con los mandatos de la feminidad. Vamos a hacer que las mujeres tengan que entrar al campo, ¿no? O sea, laboral. Y eso es algo muy importante. Ahí en el artículo yo cito eh, artículos y libros, ¿no? O sea, de varias autoras, pero el que me acuerdo ahorita es el libro de Soledad Loaesa, donde, no es cierto, no es Soledad Loaesa es seguramente la hermana, pero esa es la otra, Loaesa, la que es la politóloga del Colmex. Bueno, Sí, Soledad lo es, ¿sí? Ah, porque es la que otra es pensé que, Guadalupe es la literata y ah, Soledad es la historiadora. ajá, sí, entonces Soledad. Ajá. Eh, justamente lo que plantea Soledad es que las mujeres tienen que entrar a trabajar, pero a diferencia de Estados Unidos, que es en la década de los 70, en México es en los años 80, cuando tuvimos la gran crisis económica o las grandes crisis económicas, y entonces ahí empieza como una ruptura y todo lo que implica esa ruptura, ¿no? Del mandato de la feminidad de mantenerse como ama de casa y no trabajar, ¿no? O sea, más allá de que todos los trabajos de cuidado siguen siendo parte de las mujeres, pero ese cambio de por lo menos entrar al campo laboral
Y tener la posibilidad de tener ingresos económicos sí cambió la masculinidad que se basaba en proveer. Ajá. Para mí eso es algo importante porque cuando empezamos a leer literatura actual acerca de la masculinidad más tóxica que hay, que son los incels, una de las cuestiones que siempre plantean es que las mujeres ahora están demasiado empoderadas porque tienen dinero, porque pueden hacer lo que sea y aparte tienen el monopolio de la sexualidad, según estas personas. Ajá. Y que ellos son los que sufren porque la mayoría de estas personas que son los incels ni siquiera pueden tener relaciones sexuales, por más que lo quieran, lo desean, y etcétera, etcétera. Entonces, eso sí genera muchos traumas y muchas cosas ahí. Eh, no les recomiendo que lean los blogs, los chats o lo que sea, o sea, yo porque tengo que leerlo, pero si tienen ganas, hay un libro muy bueno de Laura Bates que se llama Los hombres que odian a las mujeres, que justamente habla de estas personas que están en internet, que están en redes sociales como 4chan o lo que sea, o sea, o que están todo el día tuiteando en contra de las mujeres o que están diciendo cosas en contra de las mujeres y que la opción es violarlas, matarlas y cosas así. Entonces, ese es el tipo de masculinidad tóxica que se va creando. Ajá. Y todo empieza porque el neoliberalismo crea un tipo de feminidad mucho más autónoma porque era una necesidad económica. Tampoco era como que tuviera un plan, ¿no? Era una necesidad obligatoria porque necesitaba doble ingreso para que una familia funcionara. Ahora es imposible, bueno, no es imposible, ¿no? Pero es más difícil que una familia pueda sobrevivir con un solo ingreso, masculino, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ese cambio, ¿no? O sea, de la feminidad también trajo o conllevó un cambio mucho más tóxico en la masculinidad. Otra de las cosas que yo planteo que habría que profundizar mucho, ¿no? Eh, es que en México hay una cuestión muy particular, que es el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque en México no se puede pensar una masculinidad más tóxica que los que viven del narcotráfico. Ajá. Entonces, ¿y por qué es importante ver eso? Porque ustedes recuerdan lo que una autora, ¿no? Como Rita Segato, en su libro sobre la guerra contra las mujeres, dice, es que sobre todo en los lugares donde el narcotráfico impera, no hay un Estado, no hay ley de Estado. Entonces, lo que se van creando son redes o instituciones alternativas al poder del Estado, que son los grupos organizados de la delincuencia. Esos grupos de la delincuencia son los que imponen su ley. Y esa ley no es de una igualdad, sino ahí son jerarquías radicales donde el hombre tiene todo el poder. Ajá. Y las mujeres, pues, quedan relegadas a los mandatos más tradicionales. Ahí habría que ver, y alguien tendría que hacer un artículo, una investigación sobre las buchonas. ¿Qué es? O sea, ¿qué son esas mujeres que se dedican a agradarle a los narcos? Ajá. Que empiezan a tener hijos a los 13 años, 14 años. Ajá. Entonces, eso es algo interesante, que también es una cuestión, ¿no? O sea, de pura, o sea, bueno, no, es que para mí no hay que pensarle demasiado, o sea, si un narcotraficante promedio muere antes de los 35 años, si quiere ver a sus hijos mínimamente crecidos, tiene que empezar a tenerlos como a los 12, 13. Y así es como pasa en muchas ciudades de México. Entonces, eso es algo indispensable de ver. ¿Por qué? Porque otra vez, esta forma de una masculinidad tóxica va ligada otra vez a formas tradicionales de ver a las mujeres, a la familia y a todos esos mandatos que de alguna manera se iban como cambiando. Entonces, para mí esta masculinidad tóxica tiene que ver con dos cosas, o sea, como un efecto, ¿no? De la racionalidad liberal y al mismo tiempo con cosas muy concretas que tienen que ver en México, por ejemplo, con el narcotráfico. Entonces, eso
¿no? Esa es una de las cuestiones ahí que yo planteaba, o no sé si esta o el del narcotráfico, creo que no la trato en el artículo, pero para mí es muy importante, porque otra vez, el regreso de esta masculinidad tóxica no puede pensarse en México sin un auge cada vez mayor del narcotráfico. ¿Ah? Eh, Otra cosa también, ¿no? O sea, de ver sobre la masculinidad, ¿no? O sea, cómo en estados del sur que no estaban tan ligados al narcotráfico, nunca pudieron eliminar todas las jerarquías sociales. Por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que les gustan o que ven que los pueblos indígenas pueden ser un modelo alternativo al neoliberalismo. Yo aquí tengo una amiga investigadora del CIMSUR, que en Chiapas, que se llama Irazú Gómez, es una antropóloga. Ella se dedica a hacer estudios feministas en comunidades de Chiapas y me dice, es que tendrían que ver lo que significa vivir en una comunidad indígena para una mujer. O sea, niñas siendo vendidas a los 12 años, mujeres que no tienen derechos, que mueren apaleadas por sus esposos, que los esposos que apalearon a su mujer son defendidos por toda la comunidad, etc. Entonces, hay varios fenómenos, ¿no? O sea, que incluso, o sea, por verse como una lucha contra el neoliberalismo, van generando todo ese tipo de nuevas masculinidades más tóxicas, que puede ser otra vez por un efecto del neoliberalismo, que puede ser por un efecto del narcotráfico, que puede ser por o sea, el resurgimiento de las comunidades indígenas. Entonces, es una cuestión, o sea, muy difícil como de analizar, ¿no? Pero lo que queda es claro que se van conformando otra vez las jerarquías tradicionales, ¿no? Y los mandatos de género tradicionales. Entonces, eso para mí era como importante de ver, ¿no? O sea, en el artículo. Después, en ese final del artículo, también hablaba, ¿no? Acerca de historizar la familia, porque los grupos conservadores de derecha, ¿no? Allí sí siempre apelan a varias cosas, por ejemplo, uno de los libros de Agustín Laje dice que hay que defender la familia y la patria, ¿no? O sea, la familia y la patria. Entonces, para ellos la familia es una cosa más natural, prepolítica. Y mi idea era mostrar cómo la familia es una institución tan política que ha variado o sea, los últimos siglos, varias veces, ¿no? O sea, recordando simplemente que la familia tradicional, la que ahora consideramos tradicional, es una cosa, un invento del final del siglo XIX, principios del XX. Entonces, eso también habría que verlo, ¿no? O sea, no me extiendo demasiado porque pues ahí podríamos, o sea, mejor, bueno, yo no conozco muchísimos mejores libros que el de Doncelot acerca de la policía de las familias, donde hace un análisis, ¿no? O sea, de cómo a partir de cada racionalidad política, ¿no? Que analizó, por ejemplo, Foucault, porque él es alumno de Foucault, van generando instituciones y modelos de familias diferentes. Otra forma, o sea, alguien que también lo analiza, o sea, digamos, de una manera un poco diferente, sería Nancy Fraser. Sobre todo aquí le recomendaría el libro del capitalismo, el que es una conversación con Rael Jaegui, porque también Fraser tiene una idea de que el capitalismo ha tenido 4 fases, cada fase tiene una institucionalización muy concreta y que cada forma en la que se institucionaliza tiene una jerarquización, sobre todo de hombres y mujeres. Entonces, eso es algo importante de ver. Entonces, la familia parte de esa institucionalización y jerarquización y naturalización de o sea, de una institución arbitraria no es sino justamente, ¿no? Eso, o sea, una arbitrariedad que se ha naturalizado. Entonces, eso también era una cuestión. Creo que también en esa última parte yo hablaba de algo que me resultó muy interesante, que se llama eh, el etnosexismo, que es un concepto que yo retomo de una autora alemana, de Mary Dietz, porque también una de las caras, ¿no? Que está ayudando a esta nueva derecha han sido algunos sectores del feminismo. ¿A qué me refiero con eso? No, o sea, hay algunos sectores del feminismo que antes eran como sectores más radicales,
¿no? O sea, eran parte, de, por ejemplo, del Partido Comunista, lo que sea. Yo estoy pensando ahorita en España, estoy pensando específicamente en Amelia Valcárcel, estoy pensando en Alicia Millares, estoy pensando en Ana de Miguel, ellas, o sea, en eso es lo que me estoy refiriendo. Ajá. Y ellas, yo sé que no se llaman así, pero, o sea, aparte de que están en contra de las disidencias sexuales, ¿no? Sobre todo de las personas trans, están en contra también, ¿no? O sea, de discursos o de tipos, ¿no? O sea, de feminismos del Islam, por ejemplo. Entonces, ¿qué es, qué es lo que plantean? O sea, no me meto, o sea, si quieren platicamos eso cuando haya preguntas, pero también es pensar que Occidente es el baremo a partir del cual vamos a medir todo. Ajá. Y entonces no hay posibilidad de plantear una alternativa a una subjetividad y a los mandatos femeninos más allá de lo que Occidente ha creado, que es generar muchos problemas. Entonces, también allí, ¿no? O sea, ese etnosexismo es importante porque ha contribuido mucho a los movimientos o a que se naturalicen los movimientos de derecha. Ajá. Allí, sobre todo, veamos lo que ha pasado en Francia, ¿no? Con, o sea, con todo el problema del velo. Eso se ha trasladado a otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, Austria, Alemania, lo que sea, y está generando verdaderamente algo hostil contra otro tipo de culturas que no son necesariamente occidentales. Entonces, todo eso, y honestamente, así como de bote pronto, o sea, no me acuerdo bien de mi artículo, yo estaba leyendo más cosas, pero yo recuerdo esas tres cosas que estaba planteando, por lo menos en el artículo. No creo que otra cosa había al final, pero, pero pues no sé, o sea, es que ya también va una hora, ¿eh? Entonces, o Sí, sea, como... sí. ¿no? Sí, 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 no sé si quieres cerrar con eso, Axel, o no tienes algo más que agregar. Te podemos dar Pues otros mira, minutos. es que tengo muchas cosas, pero como les estoy diciendo, o sea, como traigo como Ujú. muchas cosas en la cabeza y justamente lo que me importa es como platicar, o sea, con ustedes para ver qué es lo más, o sea, lo que les interesa, no tanto para yo saber qué interesa, sino para yo ir viendo, ¿no? O sea, cómo sería un mejor abordaje en una cuestión porque creo que no lo saben mucho, o sea, los participantes del seminario, o sea, voy a escribir un libro sobre esto, entonces es casi un mandato. Y Eh, bueno, ¿Eh? si gustas, no sé, cerrar como con una especie de resumen o no sé, algún planteamiento que quieras hacer alrededor del neoconservadurismo y ya No, para después. lo único que quisiera hacer es, o sea, como recalcar para mí lo más importante, que hay una idea de una desigualdad estructural. Eso creo que es fundamental. Pensar que las personas no son iguales. Porque es muy sencillo plantear la idea de una jerarquización social. Es lo más normal que nosotros tenemos. La idea de que todas las personas son iguales, es muy difícil. Incluso, y eso es una cuestión que estaba leyendo en un artículo que me gustó mucho hace rato, eh, la autora se llama Pasieca y el artículo se llama, bueno, está en inglés, pero es más o menos así como pensar realmente la derecha extrema. Y dice lo que ella planteaba, ¿no? O sea, que muchos de la derecha extrema lo que hacen es tener un esquema como el populismo normal, ¿no? O sea, pensar que hay un nosotros y un ellos, una batalla cultural, donde hay alguien que tiene razón, que tiene razones morales para hacer tales cosas, etcétera. Entonces, esta nueva derecha siempre se ve a sí misma como los que son moralmente correctos. Y el problema no es ese, sino o sea, el problema es que cuando se ataca y, por ejemplo, como en el título que yo le puse, ¿no? O sea, que son como los monstruos o lo que sea, lo que hacemos es mantener ese esquema de pensamiento dicotómico y no generar la unidad necesaria. Eso es lo mismo que plantea Butler, ¿no? En su último libro, El quien le teme al género. Lo que se requiere en estos momentos son
políticas alternativas que planteen que todas las personas son iguales, valen lo mismo, porque a final de cuentas no vamos a matar a todas las personas que piensan distinto a nosotros. Entonces, ¿qué es plantear una igualdad radical? Si no es una forma de articular, ¿no? O sea, políticamente a movimientos que son completamente disímiles. Crear políticas para un país que necesita eliminar una fractura social tan grande como la que tenemos. Entonces, esa idea de igualdad para mí es indispensable para los movimientos progresistas y eso es fundamental para los movimientos de derecha, porque no hay forma de que piensen que las personas son iguales. O sea, pueden ser extranjeros, pueden ser, como lo vemos ahora con Trump, ¿no? O sea, que son todos los inmigrantes que está sacando, pueden ser a partir de jerarquías, ¿no? O sea, sexuales, pueden ser. Y cuestiones sexuales estoy planteando, como lo diría Gail Rubin, ¿no? Que es una gran feminista. O sea, no de decir hombres y mujeres, sino que pensar la sexualidad en serio, que el sexo, o sea, no se piensa solamente como que la única forma de tener sexo es hombre, mujer, pene en dentro de la vagina, sino realmente pensar la sexualidad de manera mucho más amplia. Entonces, no solamente es reformular los mandatos de la masculinidad, reformular los mandatos, sino también reformular los mandatos de la sexualidad. Es decir, todo eso es lo que implica, ¿no? O sea, por ejemplo, también temas acerca, bueno, no sé, o sea, pero, o sea, la idea es que todo eso es lo que implicaría, o sea, replantearse seriamente una teoría, ¿no? O sea, un mandato de la igualdad, que es lo que es la verdadera base de la democracia y lo que permitiría tener políticas alternativas a esta, digamos, nueva derecha. Entonces, eso para mí es clave, ¿no? O sea, como si hubiera un statement final, ¿no? O sea, es justamente cómo vamos a plantear ese tema de la igualdad, ¿no? Entonces, eso. Sí. Ok, ok, gracias, Axel. Pues el tema sí es denso, como se puede notar, tiene muchísimos perfiles y también la densidad con la que lo describiste en tu artículo, para quienes lo hayan podido leer, pues también da cuenta de eso. Bueno, gracias, Axel, por tu exposición. Pues nos has puesto muchos perfiles sobre la mesa. Pasamos ahora a este momento a la etapa de preguntas, comentarios. Si el auditorio tiene alguna pregunta o comentario, pues es el momento. O también reclamo porque tocaste temas sensibles. Ok. Pero bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, o mientras el auditorio articula una pregunta o comentario, yo tengo algunas observaciones o más bien dudas, o que me gustaría pedirte tu opinión. No sé cómo veas tú el asunto. Revisando el artículo, tú expones que parece que, bueno, dentro de las distintas determinaciones y perfiles que nos permiten comprender el neoconservadurismo, un pivote a mí me parece que son los distintos esquemas de sustancialización, de sedimentación, de distintos sistemas de creencias, ¿no? De instituciones, por ejemplo, la familia tradicional, los esquemas de desigualdad naturalizados, el hecho de que haya estratos pobres y se comprendan como una forma de naturalización dentro del orden social, que hay jerarquías de roles, que hay identidades de géneros naturalizadas, bueno, todos estos esquemas de sustancialización, eh, me parece que tú lo señalas y muchos otros se anclan dentro de distintos procesos de subjetivación. Entonces, me parece que una resistencia a este tipo de subjetividad neoconservadora o conservadora, si quieres, pasa necesariamente por pensar formas de subjetivación distintas, pero no necesariamente contrarias. Es decir, no se trata simplemente de poner un esquema de una familia tradicional, poner esquemas de familias contemporáneas, ¿no? Porque podría caerse en otro esquema de sustancialización, sino que más bien pareciera que una lucha en contra del neoconservadurismo, que considera los distintos procesos de subjetivación neoliberales, tiene que considerar la posibilidad de constituir una subjetividad compleja, es decir, una subjetividad que tiene un pie en los sistemas de creencia que le permiten llevar a cabo su vida práctica y que tiene el otro pie
en una especie de ambigüedad, una especie de apertura. A mí me gusta pensarlo como una forma de apertura a la alteridad, porque una de las consecuencias que también señalas dentro de tu artículo es que estas subjetividades neoliberales, como están ancladas en un narcisismo primario, se ven incapacitadas de establecer vínculos comunitarios y por lo tanto están incapacitadas de consagrar sus fuerzas a construir un orden social, una socialidad vinculada a los otros, ¿no? De ahí la posibilidad de que en estas subjetividades neoconservadoras existan jerarquías sociales. Entonces, yo te quería preguntar eso, Axel, como eh, si dentro de los diagnósticos se señala que los procesos de subjetivación neoconservadores son parte del problema, ¿cómo podría o podría pensarse procesos de subjetivación de resistencia que no repitan esos mismos esquemas del neoconservadurismo? Bueno, esa sería una observación más que pregunta. Y otra cosa, cuando mencionaste lo de los pueblos indígenas, eh, este señalamiento de que las estructuras sociales de las comunidades originarias incluyen esquemas machistas radicales, bueno, eso es totalmente cierto, pero a mí me parece que quizás es algo radical hacer a un lado totalmente el ordenamiento social de pueblos originarios simplemente señalando que hay una estructura machista, ¿no? Porque no es todo lo que hay en esos ordenamientos sociales. Ahí, por ejemplo, existen procesos de subjetivación, donde la alteridad, es decir, el vínculo con la comunidad, y comunidad entendida no solo como los otros, sino entendida también como el ecosistema en el cual se desarrolla la vida, esos sistemas comunitarios permiten pensar órdenes sociales como una especie de opción de cara a los ordenamientos sociales de las capitalistas, si quieres. Entonces, pero entiendo el señalamiento del machismo, ¿no? Sería ridículo decir que no, pero creo que no es suficiente para hacer de lado otro tipo de estructuras sociales que también se realizan ahí. Este, y bueno, y otra, esta a mí me cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, entiendo que hay un vínculo entre una masculinidad tóxica y las subjetividades del neoliberalismo. O sea, entiendo, por ejemplo, como la eh, subjetividad narcotraficante o los sujetos embriagos, como los describe Saya Valencia, ¿no? Cómo esta masculinidad tóxica, esta hiperviolencia se exacerba hasta tal punto que niega la vida de los demás. Lo que me cuesta trabajo ver un poco, y esta es mi pregunta, este, ¿cómo explicas tú este vínculo entre la masculinidad tóxica de los machismos que vivimos en la cotidianidad? ¿Cuál es su vínculo con el orden de sentido neoliberal, si quieres, ¿no? Porque a mí, en lo personal, me resulta un poco oscuro. Me gustaría como verlo un poco más, con un poco más de claridad. Bueno, esas serían, mis tres observaciones, Axel. No sé, cómo las veas. Ok, Y bueno, mientras, en bu- ok, el auditorio para que hagan señalamientos, preguntas, etcétera. Gracias, Axel. a ver, empiezo con lo primero, como la formación de las subjetividades. A mí hay una autora que me gusta mucho, que se llama Wendy Brown, y hay un artículo de metodología que ella plantea, ¿no? Que lo que debe hacer, digamos, o sea, como el progresismo, la teoría crítica, como la queramos llamar, uh-huh, es la tarea de hacer genealogías. La única forma de desustancializar, ¿no? Cualquier posición de sujeto es hacer genealogías. Ajá, es decir, mostrar que cada posición de sujeto, que cada institución que nosotros tenemos, que cada formación tan grande como podría ser el Estado, no es una invariante. Entonces, ahí es donde está la cuestión. O sea, en el momento en el que mostramos que hay una arbitrariedad, así como lo plantea Pierre Bourdieu, ¿no? O sea, que las instituciones son la naturalización de una arbitrariedad. En el momento en el que hacemos la historia de todas esas instituciones, en el momento en que hacemos la genealogía, es una forma de hacer crítica, ¿no? De todas esas posiciones naturalizadas. Entonces, eso es algo fundamental.
más que como decir o hacer alternativas, o sea, obviamente en el momento en que tú estás mostrando la historia de esas instituciones o de ese tipo de sujetos, estás siendo crítico y estás mostrando seguramente como los errores, los problemas que hay en esas formaciones. Entonces, eso se hace evidente. Y eso es lo que permite, o sea, como ir formando otro tipo de subjetivaciones, otro tipo de instituciones, otro tipo de cualquier cosa. Pero la cuestión es que seguir con esa misma actitud, o sea, actitud crítica. ¿Ja? Obviamente la política tiene que avanzar. ¿Qué quiere decir eso? Que la política tiene que avanzar. O sea, la política tiene que hacer decisiones acerca de qué tipos de sujeto quiere hacer. Es lo mismo que pasó, o sea, cuando se forman los estados, nación, o sea, había un problema concreto. Se necesitaba que los que eran, o sea, los niños, o sea, los recién nacidos, crecieran y fueran, no, o sea, llegaran o sea, a la edad adulta, ¿para qué? Para poder trabajar. Porque esa era la razón de Estado, o sea, es decir, el Estado para hacer funcionar necesitaba de esas personas. Entonces se va creando lo que tú quieras, o sea, la infancia, la maternidad, los afectos. Entonces va siendo necesario en ese momento. El punto fundamental es justamente, o sea, volver a hacer la genealogía incluso de nuevas figuras que nosotros pretendamos o que vayamos creando. Esa cuestión y esa tensión es algo que debe de hacerse. Ahí me acuerdo mucho de un libro de Mladen Dollar, que es un psicoanalista, ¿no? O sea, politólogo también, del grupo de Zizek, o sea, del grupo de política eslovena. ¿Ja? Y lo que hace Mladen Dollar es justamente decir, mira, la diferencia entre el psicoanálisis, ¿no? O sea, como teoría política, y la política en sentido estricto, es que el psicoanálisis no puede dar el paso de decir hacia dónde tienes que hacer las cosas. Es decir, te muestra como la formación inconsciente en la que se va generando esta subjetividad. Pero la política está obligada a dar el paso a decir, y esto es lo que para evitar esto debemos de hacer. Dice Dollar que justamente la tarea es regresar siempre otra vez a la crítica para que o sea, para que no haya esta idea otra vez de naturalización, que eso es lo que va generando como toda una mentalidad, ¿no? O sea, conservadora, que esa es la gran cuestión, ¿no? O sea, que algo que no dije y que también es una característica fundamental de este nuevo conservadurismo es que están pensando, o sea, en verdaderamente transformar la sociedad a partir de sus ideas. O sea, en vez de decir, ¿no? O sea, como alguien clásico como Oxford cuando habla acerca del conservadurismo, que es como un cambio paulatino, una como yo qué voy a saber, o sea, como el miedo a la transformación, estos no tienen miedo, o sea, estos sí quieren cambiar la sociedad a partir de las jerarquías y los mandatos sociales que ellos ya tienen. Entonces, la única forma, no, o sea, crítica es justamente hacer las genealogías de todas las instituciones y los tipos de sujeto que están planteando. Entonces, eso es una cuestión para mí importante, ¿no? Ahora, sobre las comunidades indígenas. Yo solo hablé allí acerca de, o sea, del machismo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importaba no era decir que lo están haciendo bien, que lo están haciendo mal. Mi idea era nada más complejizar, o sea, un tipo de masculinidad más tóxica que se estaba generando en México. Entonces, no hay una causa unidireccional, o sea, no es como que digas, se va generando por esto, o sea, decir que la ración neoliberal, ¿no? Incita o genera una feminidad mucho más emprendedora, que tiene que entrar al campo laboral, es insuficiente. También decir que, o sea, que las comunidades, ¿no? O sea, sobre todo del sur, siguen manteniendo las grandes estructuras sociales que tuvieron desde hace mucho tiempo, también es insuficiente, porque eso no pasa necesariamente en el norte, donde está el narcotráfico. Entonces, es como ir viendo cómo se van encadenando diversos procesos para hacer esa masculinidad. O sea, no era
o sea, un juicio acerca de están bien o están haciéndolo mal. Yo, que no vivo allí, no puedo hacer ese juicio. Alguien como esta investigadora que yo decía, ¿no? Que lean sus artículos, que es Irazú Gómez, que está dedicada, ¿no? A analizar desde los feminismos o sea, las cuestiones de las comunidades indígenas. Ella ve muchos problemas o sea, para las mujeres, para las niñas, dentro de esas grandes comunidades. Ajá. A mí me impresionó uno de sus últimos artículos que todavía no está publicado porque apenas en un manuscrito que nos mandó hace unos días, y decía, ¿no? O sea, con una comunidad hubo una chica que la vendieron a los 13 años a su esposo. El esposo la golpeaba sistemáticamente y la mata. En el momento en el que lo acusan penalmente por asesinato, la comunidad es la que lo salva a él, diciendo que no, que son usos y costumbres y que así es la vida y que lo que sea. Ese es el tipo de cosas, ¿no? O sea, que para mí, o sea, no sé, o sea, son sumamente criticables, lo que sea, pero no es decir lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, es solamente, ¿no? Una forma de entender, ¿no? O sea, por qué hay una masculinidad más tóxica que está reformándose, ¿no? O sea, o reformulándose en ciertas partes muy concretas del país. Entonces, eso es importante, o sea, y por eso creo que no es lo mismo lo que está pasando en las grandes urbes, ¿no? O sea, que podría ser Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, donde hay grupos que son bueno, no mayoritariamente, pero más de izquierda, a lo que está pasando en el sur, a lo que está pasando en zonas controladas por el narcotráfico. Entonces, son procesos distintos que muchas veces traen un resultado semejante, que es el reforzamiento de ciertas jerarquías sociales, donde la masculinidad va cobrando otra vez mayor relevancia y otra vez esos mandatos de la feminidad van regresando a lo que eran tradicionalmente ligados a la maternidad, por ejemplo, ¿no? O sea, si leemos el primer artículo de Monsiváis, ¿no? Que recuerdo que era el libro es misógino feminista, pero no me acuerdo bien cómo se llama el artículo, pero era justamente, o sea, cómo veían a la mujer en el siglo XIX en México en la literatura. Eso es, digamos, lo que se está otra vez reformulando para que acontezca otra vez. Esa idea de feminidad en algunas partes. Y eso, para mí, va mucho más ligado con o sea, una formación de una masculinidad más tóxica. Entonces, a eso es a lo que me refería. No quiero decir nada así como en general acerca de las comunidades indígenas y de lo que están haciendo, sino algo muy particular. Y ahora, ¿cómo va ligado esto al neoliberalismo? Que es algo importante para mí. Sí, hay un libro de Isabel Laurie que se llama Gobernar la precariedad, que lo que muestra es que la mayoría de la población mundial económicamente es irrelevante. ¿Por qué? Porque eso también es un dato que creo que saco de Zizek. También no me acuerdo bien. Si lo saco de algún libro de Zizek es de eh, como un ladrón en la plena noche, o ¿cómo se llama esto? Como ladrón en pleno día. Ajá, así se llama. No me acuerdo el nombre del artículo, pero ahí lo dice, que solamente entre el 30 y el 40% de las personas en todo el mundo están dedicadas a la producción de cosas y alimentos que son relevantes para la vida del otro 60, digamos, del 100% de la población. Las demás personas están ubicadas en el sector de servicios y por lo tanto son innecesarias económicamente. Ajá. Si tienen un empleo, pues qué bien por ellas. Si no lo tienen, pues qué mal, ¿no? Y así son reemplazables. Entonces, eso es algo indispensable de ver, porque cuando tú tienes, otra vez, y esa es una de las cosas del artículo, una posibilidad de no, o sea, de no tienes grandes, como, pues sí, o sea, no tienes una, ¿cómo decirlo sin que suene así tan feo?
o sea, si no hay una expectativa para desarrollar tu vida plenamente, ajá, y no te lo ofrecen las instituciones donde habitamos, ajá, no hay un Estado que permita tener seguridad social, que no tiene seguridad, ¿no? O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, en el norte de México. No sé si vieron un video hoy donde unos narcotraficantes lanzan una bomba con o sea, en un dron a los militares. O sea, ni siquiera ellos tienen la vida completa, o sea, plenamente asegurada, siendo de la institución importante, ¿no? O sea, que tiene el predominio, ¿no? O sea, de la fuerza. Es muy complicado que las otras personas, sobre todo de los estados, ¿no? O sea, del norte, tengan esa vida asegurada. Entonces, esa falta de seguridad es lo que va generando como sentimientos negativos, resentimiento, ira, en general. Entonces, todo eso se va acumulando y ahí es donde vas creando, o sea, como mandatos sociales, que podríamos ser tóxicos, negativos, o como quieras, pero eso es importante para mí. O sea, no es que haya una línea directa del neoliberalismo con la masculinidad tóxica. Es que el neoliberalismo precariza las vidas de millones de personas, de grandes sectores de la población. Genera una gran inseguridad. Y esa inseguridad, como no puede, o sea, como calmarse, es lo que va generando, ¿no? O sea, como nuevas formas de subjetividad, nuevas instituciones que son imposibles, o sea, que no son capaces de generar esa confianza necesaria para vivir una vida estable, tranquila, ¿no? Entonces, para mí ese es como el gran vínculo, ¿no? O sea, como esa gran precarización y todas esas, digamos, instituciones y tipos de sujeto más tóxicos. Pero no sé si eso tiene algo, o sea, de sentido, o podemos ir ahí como analizándolo poco a poco, pero para mí eso es importante de ver, ¿no? Sí, 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 me hace sentido, Axel. Gracias por las respuestas. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta que le pueda hacer a este Axel, aprovechando que está aquí. Manuel, ¿levantaste la mano? Ah, sí, adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues primero gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera un poco más porque me perdí en la explicación y la otra sí es una pregunta ya digamos como más centrada en lo que dijiste. Es que no me quedó claro en el momento en que hablabas de esta como fobia que le tenían los neoliberales al Estado, y que por lo tanto pues esto transformaba a los movimientos de derecha, ¿no? Que ya no eran así tanto totalitarismos o nazismos, así como los de hace unas décadas, sino que ahora pues la relación con el Estado pues se modificó y bueno, me perdí un poco en cómo sería esa modificación, o sea, cuál sería el papel del Estado entonces nuevas figuras, nuevos movimientos de derecha, y sobre todo porque pues, cuando ocurrió esto de la toma de protesta de Trump, pues sí pareció algo muy interesante que todos fueran empresarios, ¿no? Que ahí está Elon Musk y el de Facebook, no me acuerdo cómo se llama, y el propio Trump, ¿no? Que es empresario, entonces sí estaría como interesante si, no sé si pudieras como ahondar un poquito en cómo sería entonces esta fusión de las derechas con el, con el Estado, cuál sería su papel, cómo, o sea, no sé, ahí fue donde me perdí un poquito. Y la otra pregunta es que cuando estabas haciendo como esta descripción de las diferentes modos de vida o subjetividad que se están dando en el neoliberalismo y que se ven reflejados ahora sí como en las relaciones sociales como más inmanentes, más cercanas, como lo es la familia, la amistad, y que entonces estos por llamarlo así, teóricos de la derecha, apelaban a algo así como una naturalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, la familia
se tiene que respetar la familia natural, ¿no? El papel de la mujer es también por naturaleza, o sea, como que estuviste como muchas veces reiterando esta idea de que en la derecha se defendía la idea de una naturalidad y que eso era precisamente el problema. Y la pregunta en concreto es, según tu interpretación o tu lectura, tu pensamiento, entonces no habría ninguna naturaleza, o sea, ¿cuál sería entonces el asunto con la esperanza de ir más allá del, de estas formas de socialización neoliberales o patriarcales o como quiera que se les llame? O sea, sí habría que entonces nosotros, por así decirlo, si planteáramos una resistencia, habría que buscar una relación social natural, o sea, buscarle a ver si está escondida por ahí, o qué tendríamos que hacer, o sea, cuál sería, cuál podría ser el camino a seguir, ¿no? Entonces, no sé si se entendieron las preguntas. Sí, sí, todo. O sea, me interesa más la segunda, pero empiezo por la primera. Eh, a ver, sobre la fobia al Estado del neoliberalismo. Para mí, otra vez, eh, para mí era claro que, o sea, debíamos comprender, o sea, por qué hay esa fobia al Estado. Creo que se puede ver por el hecho de quiénes son los padres teóricos, ¿no? O sea, del neoliberalismo, que yo los sitúo, ¿no? O sea, Hayek y Mises. Esos dos. Obviamente ellos son de una escuela, de la escuela austriaca, o sea, liderada antes por Menger, pero realmente los que citan más y conocen más acerca del neoliberalismo son Mises y Hayek. Cuando ellos hablan acerca del Estado, eso es, nada más lo repito así, hablan acerca del Estado nazi totalitario que les tocó irse, ¿no? O sea, si no se hubieran ido, los hubieran matado, los hubieran metido en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque eran judíos aparte. Entonces, cuando ellos analizaron más el Estado, lo que más les interesó analizar, ya que no tenían al nazismo, fue el Estado totalitario, eh, o sea, soviético. A él los libros sobre el socialismo de Mises son los más importantes. O, por ejemplo, Camino a Servidumbre, ¿no? O sea, de Hayek, que lo que plantea es que puede ser que un Estado interventor como la socialdemocracia no sea igual que un Estado totalitario, pero el hecho de que dejemos que el Estado intervenga en la vida de las personas hace que paulatinamente nos lleve hacia el totalitarismo. Eso es lo que dicen. Ahora, los movimientos progresistas de izquierda, lo que sea, tendrían que plantear una crítica a esa forma de comprender al Estado. Que el Estado tiene que ser algo distinto a eso. Que el Estado tiene que verse como una formación social que permite la creación de lo público. ¿Qué significa eso? Que permite que haya intereses más allá de los intereses privados. Esto es una cosa que es muy interesante discutir, porque todo el libro de Axel Kaiser, ahorita estoy pensando en eso porque es el que estaba leyendo, ¿no? Va ligado justamente a tratar de desmontar que la idea de la voluntad general, de lo público, de lo común, sean algo, o sea, digno de ser como seguido. Ajá. Para ellos, y los englobo, aunque sé que tendríamos que especificar cada vez más, ¿no? La idea es que la única manera de generar como una política viable es como si fuera el mercado, es decir, una racionalidad mucho más compleja, espontánea, ¿no? O sea, esa es la cuestión importante, ¿no? O sea, que sea espontánea, porque lo que siempre ponen eso, o sea, ponen un ejemplo, decir, ¿qué pasaría? Así, o sea, otra vez, son ejemplos mensos, pero pues es lo que ponen. O sea, si el cerebro humano funcionara a partir de 100 conexiones neuronales en vez de las miles o millones que hace. O sea, que fueran 100 controladas así como al dedillo, así como a plena voluntad y no todas las conexiones que hace el cerebro. Bueno, diría, pues sería mucho peor. Dicen, eso es igual que el Estado. ¿Ah? Porque el Estado en el momento en el que tiene que intervenir mediante políticas públicas concretas para decidir tal o cual cosa,
es incapaz de ver la complejidad social. Y esa complejidad social la van haciendo todas las personas con sus decisiones día a día. Y lo único que pueden hacer, o sea, digamos, esa es más o menos la idea, es que cada persona, mediante sus decisiones, ¿ja? Es como si estuviera votando en un mercado y diciendo qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Entonces, ellos tratan justamente de pensar la realidad social a partir del modelo del mercado. Y para ellos eso es moral y lo correcto. Entonces, habría que hacer una teoría del Estado que mostrara que el Estado puede ser tan complejo como lo que se requiere. Ajá. O mostrar la necesidad moral de plantear por qué sigue siendo necesaria la intervención pública en ciertas cuestiones. Yo digo que es indispensable, por ejemplo, en temas, ¿no? O sea, de sexualidad y como en cuestiones de paridad de género, etcétera, por múltiples razones, pero lo más simple es que todos los modelos tradicionales, ¿no? O sea, moral, o sea, tradicionalidad moral, no logran ver o no logran avanzar tan rápido como la sociedad lo necesita. Entonces, hay una necesidad de intervención que tiene que ser pensada, planeada, ¿no? O sea, cuestionada, etcétera. O sea, siempre, o sea, pongo ejemplos porque creo que es lo que importa, ¿no? O sea, no hablar acerca de un discurso, sino lo que dicen las personas de derecha. Eh, o sea, y de derecha son, o sea, otra vez, no son personas así como cualquier persona, ¿sabes? Ciertas personas que han sido educadas que tienen un discurso otra vez, porque hay otras personas que no pueden articular esto. Pero la idea es que, eh, por ejemplo, en cuestiones de paridad, que la paridad termina siendo la defensa de mayores derechos para las mujeres, en vez de que haya un gobierno, un Estado que le dé beneficios a quien más se lo merece. Entonces, ese son el tipo de cosas o argumentos que dan. La importancia sería generar políticas públicas que mostraran que esas políticas afirmativas son necesarias por un tema en particular y concreto, ajá, que va a haber un momento donde esa política se va a cuestionar porque tal vez ya cumplió la función o ver o reevaluar si sigue siendo necesaria. Ajá, y lo que sea, es decir, hacer complejo el esquema y no simplemente de vamos a tener a tantas personas que son mujeres, tantas personas que son hombres. ¿Por qué? Lo digo así otra vez. Porque, por ejemplo, en el sexenio pasado hubo más mujeres en el gabinete que nunca jamás, pero fueron las mujeres que nunca abrieron la boca en decisiones importantes. Olga Sánchez Cordero nunca fue tan impotente como en el sexenio pasado. Ella, las decisiones que tomaba en la Suprema Corte fueron buenas. Era una de las mujeres más elocuentes. Y lo único que escuchábamos el sexenio pasado era que ella repetía lo que se planteaba en Palacio Nacional. Entonces, claramente, aunque tengas un gabinete lleno de mujeres, pero que no pueden decir nada, no es un gabinete paritario. Entonces, ese son el tipo de cosas y donde meten el dedo le llega a las personas, ¿no? O sea, y grupos intelectuales de derecha. Entonces, eso es lo que hay que plantear, o sea, reformular, ¿no? O sea, una teoría del Estado, reformular las necesidades políticas para transformar ciertas jerarquías sociales, para transformar ciertos mandatos, lo que sea. Ajá. Y entonces ahí es donde empieza, o sea, como a cobrar sentido, pero ya de manera concreta. Entonces, eso es algo importante, ¿no? O sea, no dejarles el tema. Y ahí hay un libro muy importante de Daniel Innerarity que se llama Gobernar el siglo XXI. O sea, eh, que es sobre o sea, de cómo muchos esquemas que nosotros seguimos teniendo acerca del Estado vienen del siglo XVIII. ¿No? O sea, necesitamos reformular nuestras categorías, o sea, conceptuales y ver la complejidad para el siglo XXI. Entonces, eso es algo importante. Entonces, habría que replantearnos, ¿no? O sea, el Estado para no caer en la crítica del Estado este neoliberal totalitario y que toda la política del Estado es coacción. Pero bueno, esa es una cosa.
Ahora, sobre lo que más me importaba, que era lo natural o el orden natural. Ok, sí, o sea, hay naturaleza, sí, sí hay naturaleza, ¿no? O sea, como, bueno, no sé, no conozco la formación de cada uno de ustedes, pero a Hugo lo conozco desde hace mucho tiempo, y como fenomenólogos hay algo que Husserl le llamaba el noema, esa formación que es imposible, o sea, que es la realidad misma, ¿no? O sea, el problema es que toda la realidad, o sea, o lo que diera en psicoanálisis, lo real, ¿no? Necesita ser tematizada. Entonces, orden tiene que caer dentro de un orden simbólico. Entonces, sí existe la realidad, ¿no? O sea, independientemente de nosotros. Nos vamos a morir como especie y va a quedar algo allí. No va a ser tematizado, no va a ser algo simbólico, no va a tener significado porque el significado lo ponemos nosotros, ¿no? Entonces, eso natural es mudo. Ajá. La cuestión importante es ver que todas las posiciones que nosotros planteamos, ¿no? O sea, que nosotros creamos algo tan simple, o sea, como lo que dice, o sea, el orden simbólico es el orden lingüístico. O sea, para decir algo acerca de cualquier cosa utilizamos el lenguaje, cualquier tipo de lenguaje. Si no hay forma de entendernos, si no es mediante el lenguaje. Entonces, por más que queramos explicar el orden natural, ¿ah? No podemos hacerlo. O sea, así como si fuera una traducción inmediata de la naturaleza. Ahí hay unos artículos muy interesantes de filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de Hilary Putnam, cuando él planteaba, por ejemplo, ¿no? O sea, si esto se pone muy filosófico, ya me avisan y me callo en esto. Pero, por ejemplo, decía, imaginemos un conjunto, o sea, un sistema donde hay tres cosas. Ajá. Dice, hay lógicas que solo cuentan a los individuos. Hay tres cosas, una, dos y tres. Hay lógicas donde cuentan incluso las relaciones. Uno, dos, tres, más la relación que tiene el uno con el dos, más la relación que tiene el tres con el dos, más la relación que tiene el uno con el tres, ¿no? Entonces hay más elementos y si le agregas el conjunto vacío tienes más. Es decir, ni siquiera en las cosas más básicas, ¿no? Tenemos una noción unitaria de qué es la naturaleza. Entonces, ¿hay un orden natural? Sí, sí hay un orden natural, ¿no? O sea que es algo, pero es algo que no podemos comprender, a menos de que lo simbolicemos. Y esa simbolización va a depender de ciertas normas que nosotros asumamos y que es nuestra axiología. O sea, normas fundamentales a partir de las cuales vamos a comprender la realidad. Entonces, no quiere decir que todos los discursos sean o valgan lo mismo. Ahí sí, recordando a Paul Ricoeur, dice, no todas las interpretaciones valen lo mismo. La mejor interpretación es aquella que logra dar cuenta del mismo fenómeno con la mayor complejidad. Entonces, esa es una cuestión. Entonces, y regresando hacia el conservadurismo, lo que ellos hacen es generar ciertas ideas que parecen ser, ¿no? O sea, como comunes, por ejemplo, los derechos naturales, y ellos hablan que son esos derechos naturales, los derechos que planteaba el primer liberalismo, ¿ja? Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creencia, el derecho a la propiedad privada, y los ponen como si fueran derechos naturales prepolíticos. Y aquí había que recordar simplemente a un gran libro que se llama El costo de los derechos de Cass Sunstein. Y hay otros, Stephen Holmes, es de los dos, donde muestran cómo estos derechos que parecen ser naturales realmente dependen de algo que es los impuestos. ¿Por qué? Porque si no hay alguien que te defienda porque tú digas lo que quieres decir, es decir, la policía cuando tú vas en una manifestación o, digamos, la propiedad privada, el ejército que defienda la propiedad privada de un país, cualquier persona podría golpearte y no serías capaz de decir lo que quieres o cualquier narcotraficante podría llegar a expropiarte tu casa, por ejemplo. Entonces, los derechos que son tan básicos como la libertad de expresión, la libertad de la propiedad privada, ¿no? No pueden existir sin algo que es como una articulación social. Entonces, eso es algo importante de ver, ¿no? Entonces, lo que incluso podría ser
lo que he planteado, ¿no? Como un orden natural, pues no lo es tanto. Y entonces, si vamos a cosas mucho más complejas sobre cómo tenemos que plantear el tema de la masculinidad, de la feminidad, de lo que quieras, pues está difícil, ¿no? Y entonces, todas las instituciones sociales igualmente se tienen que complejizar y ver cómo son, ¿no? O sea, digamos, instituciones sociales no solamente las instituciones del Estado, sino, por ejemplo, la familia, cómo tiene una historia, cómo han cambiado. La historia, o sea, sí, o sea, no sé, pero hacia eso voy, ¿no? O sea, cómo el orden natural es complicado, es un tema difícil, es un tema, o sea, ahora sí, de ontología fundamental, pero al mismo tiempo tiene que ver como con la creación simbólica y la forma en que interpretamos, y ahí sí tenemos para discutir un buen rato. Gracias, Axel. No sé si quieras añadir algo, Emanuel, o vemos si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Este, bueno, mientras alguien se anima a plantear, yo te quería plantear esto, Axel. O sea, yo también entiendo que, por ejemplo, cuando surge el ordoliberalismo, y después, por ejemplo, el neoliberalismo, de Thatcher y Reagan, hay una comprensión, un reconocimiento de que tiene que haber una intervención en el Estado en el sentido de construir el orden del mercado, y ya comprendiéndolo como un orden artificial y superando estas posturas del orden este, natural, de la economía clásica, si quieres. Pero yo creo que hay una distinción. Bueno, te pregunto, porque a mí me parece que esa comprensión o esa intervención en el Estado para construir el orden del mercado no es propiamente la misma, que la misma asociación o la misma modificación del Estado de los neoconservadurismos actuales. Pareciera que, por ejemplo, aquí, bueno, me parece que en el primer neoliberalismo, si se puede llamar así, de Reagan y Thatcher, había una especie de búsqueda neutral, entre comillas, ¿no? Por lo menos la pretensión de construir un orden de mercado neutral que permitiera que todos los individuos ejercieran su libertad. Obviamente había ahí muchos esquemas implícitos de desigualdad y de estructuras violentas de explotación, pero había como esta pretensión de neutralidad inherente al discurso neoliberal de aquellas épocas. Pero hoy en día parece que ya hay como que se le escuela ahí una moralización y una religiosización demasiado radical. Entonces ya no es propiamente la misma intervención o la misma en función de los fines del Estado, sino que hay ahí un deslizamiento, yo creo que bastante peligroso. Entonces, yo lo veo así. No sé cómo lo veas tú, Axel. Eh, otra, yo creo que es complejo el tema porque yo donde veo bueno, a ver, empecemos así como con más calma. Yo creo que es un poco distinto la forma como se da en Estados Unidos, en Inglaterra, a cómo se da en América Latina. Ajá. O sea, cuando tú dices acerca de religiosización o ¿cómo sea eso? Ajá. La religiosidad, que es importante, ¿no? O sea, o sea, la religión troquela más las subjetividades latinoamericanas, ¿no? O sea, que la inglesa, por ejemplo. La estadounidense vemos que son fanáticos también, ¿no? O sea, como nosotros mismos. Entonces, yo creo que ahí es distinto. O sea, y ahí hay un discurso mucho más moralista o más moralino. Me gusta la idea de moralina o de moralismo, y la retomo ahí de Wendy Brown, que ella distingue entre moralidad y moralismo. O sea, moralidad serían como las cuestiones sustantivas, ¿no? O sea, de teorías políticas o teorías morales que tienen como toda una antropología filosófica y cosas complejas. El moralismo es más como tomar ciertos elementos de estas grandes estructuras morales y tomarlas como las grandes banderas que van a ganar todas las batallas. Ajá.
O sea, por ejemplo, podemos verlo, ¿no? Ahorita en cuestiones de cualquier cosa, ¿no? O sea, con lo que sería el lenguaje políticamente correcto. O sea, si dices algo, ¿no? En contra de ciertos grupos de personas, estás mal, porque es como una carta de triunfo. Entonces, eso puede llegarse a convertir en moralismo y no tanto en una cuestión moral, o sea, compleja, lo que sea. Ajá. Entonces, eso es una estrategia que puede ser tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces, ahora, esta moralización o este moralismo es distinto en diversas regiones. En Latinoamérica va muy ligada a la religión. Ajá. ¿Por qué? Porque tampoco es que las personas sean, o sea, como fervientes católicas, ¿no? O sea, y que vayan todos los días y hagan todos los mandamientos y que vayan cada semana a misa. Pero sí hay ciertas cosas que les atraen. Entonces, o que les llama la atención o que por lo cual sí se creen que siguen siendo católicas. Entonces, esa cuestión, ¿no? O sea, de la religiosidad impacta mucho en la forma en la que ha pegado el neoliberalismo en América Latina. ¿Mm? No es lo mismo, sigo insistiendo, ¿no? O sea, cómo pasa, ¿no? En Inglaterra, cómo pasa en México. Por más que haya procesos semejantes, ¿no? O sea, de reestructuración institucional, la creencia del mexicano, o sea, de los mexicanos, a la creencia inglesa es muy diferente. Entonces ahí es donde empiezan eh, como los cambios. Entonces, esta religiosidad, o sea, que también podemos verla, o sea, en Brasil, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho cómo, o sea, el discurso de los evangélicos fue tan importante para que ganara Bolsonaro. ¿Ah? Es distinto. Y también hay que distinguir, ¿no? O sea, por eso es que voy como poco a poco, nada más. Y, por ejemplo, es algo muy diferente a lo que sería un país que, como Argentina, que tiene menos tradición, o sea, religiosa, menos, ¿no? O sea, no es que se elimine por completo en Latinoamérica, pero un poquito menos que México o que, ¿cómo se llama? O que Brasil. Entonces, ahí es donde empieza la cuestión, o sea, importante de ver. Entonces, claramente, el neoliberalismo no es como que tenga toques latinoamericanos, pero sí habría que ver como las diversas estructuras de poder, ¿no? Al analizarlo. Entonces, para mí eso es, o sea, como el quit actual, ¿no? O sea, que en los países que está surgiendo más la derecha, ¿no? O sea, son países que no son necesariamente los países occidentales que habían sido como los principales, ¿no? Vemos dónde empezó o sea, como los movimientos conservadores, empezó en Polonia, en Hungría, ¿no? O sea, también empezó en, bueno, me dirán que en Chile, que Chile es una cosa rara, o sea, porque viene después de una dictadura, entonces empieza también, o sea, digamos, el punto es que no empezó en Estados Unidos. Ajá. Entonces, claramente tenía un gran, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Y ahí tiene grandes sesgos religiosos. Y todos estos sesgos religiosos lo que hacen siempre es ir en contra, por ejemplo, de, del feminismo. Ajá. No sé si ustedes lo saben, pero en Hungría y en Polonia se prohibieron los estudios de género. O sea, así de grave estuvo la cosa. Entonces, ahí es donde impacta más esta religiosidad. ¿Ah? Y esta moralización a partir de criterios religiosos. Entonces, ahí sí yo tendría, bueno, o sea, tendríamos que hacer primero un análisis concreto, ¿no? O sea, de cómo empieza aquí el neoliberalismo en México, en Latinoamérica, pero yo creo que la variante de la religión es lo que permitió que se fuera incorporando, ¿no? O sea, dentro de este nuevo discurso neoliberalista, bueno, del neoliberalismo. Entonces, sí, coincido contigo en que tiene más como religiosidad, pero yo creo que esa es una de las especificidades de la región. ¿Ah? Y que realmente estos movimientos de derecha, ¿no? O sea, provienen más de estos como países que no eran necesariamente el centro de Occidente, pero
Pero eso sí, esto sí es una tesis que tendría que irla viendo con cuidado, así, y viendo específicamente cómo se fueron articulando. Sobre todo, porque eso sí, hay un documento que hizo Naciones Unidas el año pasado o hace 2 años, que se llama justamente orden natural. Es decir, todo cómo se va a generar, o sea, cómo se fueron vinculando de manera internacional los movimientos de derecha y cómo hay financiamiento que viene de Rusia o que viene de México por uno de los hijos de Carlos Slim para las diversas organizaciones del mundo. Entonces, ese documento, o sea, tendría que releerlo para ver cómo está bien toda o sea, como la historia. Pero entonces, yo creo que ahí es donde empieza toda la cuestión, o sea, cómo empezaron siendo países más religiosos, ¿no? O sea, como Rusia, México, Brasil, ¿no? O sea, Hungría, Polonia, todos esos países allá que son más religiosos y cómo se fue troquelando una sociedad neoliberal un poco distinta, ¿no? Pero no sé, ahí sí que es un gran tema, Sí. no lo he trabajado. Sí, bueno, era solo una intuición porque a mí me parece que el neoconservadurismo a veces, o los personajes que se asocian al neoconservadurismo muchas veces tienen este tipo de expresiones religiosas, ¿no? Y bueno, sobre todo pensaba que quizá prematuramente en este vínculo que se suele establecer entre neoconservadurismo y neoliberalismo. O sea, no prematuramente, sino que ahí hay muchas cosas que explicitar. Más bien pensaba en eso, pero sí tienes razón. O sea, el neoliberalismo se expande y en cada región, en determinada época, se concreta y termina construyendo órdenes sociales, pues, con particularidades de cada zona, ¿no? De cada región. Pero sí, pues eso, Axel. No sé si alguien tenga algún otro comentario o alguna otra pregunta que hacerle a Axel. Este, pues si no es el caso, entonces pues ya estamos rozando la hora, entonces solo resta pues agradecerte, Axel, por haber aceptado participar en estas sesiones y ya pues les haremos llegar la invitación para la siguiente, la dará la doctora Lucila Navarrete Turrente de la Universidad de Coahuila. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias, Axel. Gracias a todos por su Ustedes atención. por escuchar y por estar aquí. No, pues gracias, Axel. Entonces, ahí te aviso cuando se suba esto a Gracias. la red. Gracias a todos.